a esta sesión 73ª extraordinaria de este honorable Consejo General del Instituto de Estudios del Federalismo, Cristiano Sánchez. En primer término vamos a hacer la declaratoria formal de la instalación de este Consejo y primero preguntamos si hay quórum. ¿Sí tenemos quórum? Pues sí, no, no estamos sí, sí. Entonces queda formalmente instalada la sesión después de haber transcurrido media hora de espera, como lo establece el reglamento, y siendo las 10 horas del día de hoy, con fundamento en lo establecido por el numeral 15 del Reglamento Interior del Instituto de Estudios del Federalismo, se declara formalmente instalado el Consejo. Acabo la sesión 73ª y primero palabras de bienvenida del presidente del Consejo. Bueno, ya hicimos la bienvenida. Se somete a la consideración de todos ustedes la orden del día. Primero, la declaratoria formal de la instalación del Consejo, que ya la acabamos de hacer. Análisis y, en su caso, aprobación para suscribir el convenio para la administración de recursos asignados en el presupuesto de egresos del Estado de la Secretaría de Planeación, Evaluación y Finanzas. Tercer punto, análisis y, en su caso, aprobación para la creación de nueva partida del presupuesto de egresos 2016 para sufragar gastos de equipamiento de protección civil. Número 4, análisis y, en su caso, aprobación para la asignación de recursos propios a la nueva partida y presupuesto modificado. Quinto, informe de la renuncia del licenciado Jorge Alberto Aguirre Ulloa al cargo de secretario general con efectos a partir del 16 de mayo de 2016. Presentación de la terna que propone el Consejo Consultivo al Honorable Consejo General para la designación del secretario general del Instituto de Estudios del Federalismo, Cristiano Sánchez, por el término de 3 años. Análisis y, en su caso, aprobación al plan institucional del Instituto de Estudios del Federalismo, Cristiano Sánchez, 2014-2018, ajuste. Análisis y, en su caso, autorización de baja de mobiliario obsoleto. Y como último punto, noveno, la clausura de la sesión. Se pregunten a todos ustedes si se aprueba la orden del día que se acaba de mencionar. Aprobado. Habiéndose ya hecho la declaratoria formal de la instalación de este consejo, pasamos al punto número 2, para suscribir, que consiste en el análisis, en su caso aprobación para suscribir el convenio para la administración de recursos asignados en el presupuesto de egresos del Estado con la Secretaría de Planeación, Evaluación y Finanzas, y cedemos en este caso el uso de la voz a la licenciada María Eugenia del Río. Muy buen día. Bueno, el convenio que se les anexó a la convocatoria como antecedente, este convenio se ha venido suscribiendo desde hace 3 años de forma anual y es para dar cumplimiento al artículo 27 del presupuesto de egresos del Estado correspondiente a cada ejercicio fiscal, que nos señala que para que la Secretaría de Planeación, CEPAF, Planeación y Finanzas, nos pueda otorgar el presupuesto, se necesita o se requiere suscribir este convenio. Y bueno, consiste, mediante este convenio, la CEPAF nos va a dar 24 administraciones y las obligaciones que contrae el organismo es que a su vez se le tiene que enviar un reporte del cumplimiento y los avances de las metas que se han llevado a cabo con ese recurso ejercido. Y bueno, es prácticamente la finalidad de este convenio. Como les comento, cada año se está suscribiendo para darle cumplimiento al presupuesto del Estado, de egresos del Estado. Y bueno, se pone a su consideración el de este año, que corresponde al 1 de enero al 31 de diciembre del 2016. Bien, está a su consideración de ustedes lo que nos acaba de exponer la licenciada del Río.
En cuanto a este punto, no sé si en la carpeta que nos mandaron viene, creo que viene Sí, viene un tanto del convenio. Creo que tuvimos oportunidad de imponernos de esa suscripción, y ya esa suscripción, pues ya en su momento le tocará firmarlo al señor director del instituto. Y la pregunta pues es que si se aprueba en este caso la suscripción de ese convenio. ¿Está en consideración de ustedes? Se pregunta si se aprueba. Aprobado. Aprobado por mayoría, y vamos a pasar al siguiente punto de la orden del día, que es el análisis y en su caso aprobación para la creación de nueva partida del presupuesto de egreso de 1916 para sufragar gastos de equipamiento de protección civil. Cedemos también en este caso el uso de la voz a la licenciada María Eugenia del Río al desahogo de este punto. Bien, bueno, si le pueden dar una más por favor de diapositiva. Ahí como se aprecia en pantalla, esta partida, la creación de esta partida obedece a la necesidad de adquirir equipo básico de protección civil, tanto por recomendación de la CEPAC como por protección civil, dado que bueno, este año Protección Civil ha estado llevando a cabo, derivado de todos los acontecimientos que han pasado, cursos de capacitación en cuanto a evacuación, rescate. Entonces nos recomendaron que tuviéramos ese tipo de material como lo son cascos, guantes especiales, señalamientos que el organismo hasta el día de hoy no contaba. Entonces, toda vez que no tenemos esta partida incluida en nuestro presupuesto, es necesario crearla para poder dar cumplimiento a esta necesidad. Bien, está a su consideración de ustedes lo que nos acaba de exponer la licenciada del Río respecto de este punto, que realmente pues viene esa partida en ceros, ¿verdad? Sí, primero la creación. Creo que no implica mayor responsabilidad que se pueda aprobar este punto en la forma como se propone. Se pregunta a ustedes si se aprueba este punto de la orden del día. Aprobado. Pasamos al siguiente punto, que es el cuarto punto del orden del día, que es análisis y en su caso aprobación para la asignación de recursos propios a la nueva partida y presupuesto modificado. Cedemos en este caso también el uso de la voz a la licenciada María Eugenia del Río. Bueno, es la continuación al punto que antecede. Una vez ya creada esta partida, se está solicitando de los recursos propios con que cuenta el organismo, que son productos financieros derivados de las inversiones que nos ha dado la cuenta que tenemos en Bancomer del 1 de enero a marzo, si no me equivoco, nos ha dado 300 pesos, y de la venta de los libros, que bueno, ahí ya tenemos también 2.400 pesos, nos da la cantidad de 2.700. Esos ingresos se está solicitando que tengan a bien autorizar su transferencia a la partida 2721 que acaban de crear por el monto de 500 pesos. El equipo que se va a comprar, bueno, o que se compra, no es nada caro, el gorro, guantes, señalamientos, entonces con 500 pesos es más que suficiente. Y la 2151 se solicita tengan a bien transferir 2.200. Esta partida material impresa de información digital es para la compra de libros de la biblioteca. Y bueno, con esto se está también dando cumplimiento al comprar libros al decreto de creación que dice que se tiene que acrecentar el acervo. Entonces, en la medida de las posibilidades, pues, se está haciendo esta compra. En un momento dado, bueno, volverla especializada. Se pone así conceder eso. Bien. Está a su consideración de ustedes lo que acaba de exponer la licenciada del Río, que también ahí está gráficamente a la vista de todos nosotros, y bueno, pues refleja que pues es un manejo bastante austero, dadas las carencias que este instituto tradicionalmente ha tenido en materia financiera, y bueno, pues ahí está una prueba de esa austeridad y está a consideración de nosotros, de todos ustedes. La forma como se propone, se pregunta si se aprueba ese análisis.
que se hace. Aprobado por unanimidad. Se aprueba. Aprobado ese punto, pasamos al siguiente, que es el quinto, que corresponde al informe de la renuncia del licenciado Jorge Alberto Aguirre Ulloa al cargo de secretario general con efectos a partir del 16 de mayo del presente año, y cedemos el uso de la voz a la licenciada María Eugenia del Río para el desahogo de este punto.